Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe y bienvenidos a un nuevo EDblog. Cuando estás comenzando siendo freelance, ya sea haciendo desarrollo web, haciendo diseño, haciendo fotografía, no importa técnicamente el servicio que tú hagas. El problema cuando comenzamos es que te paguen. Muchas personas tienen este problema. Algunos, incluso sin ser principiantes, todavía, ya teniendo un poco de experiencia, les toca a veces sufrir con estos problemas de gente que no paga. Yo no tengo la fórmula mágica, no he venido a traerte los tips que te van a salvar la vida y que van a hacer que el cliente siempre te pague. Sería una completa mentira. Pero sí te voy a compartir un poco de mi experiencia que estoy seguro que te va a ayudar a que no te suceda ese terrible problema de que ¿qué hago si el cliente no me quiere pagar? Así que comencemos. Vamos a dividir este video en tres partes. La primera parte es prevenir, es decir, evitar que te suceda antes de. La segunda parte va a ser, pues ya me sucedió. ¿Qué hago? Ya estoy metido en el problema, ya hice el trabajo y no me quieren pagar. ¿Qué hacer? Y la tercera parte va a ser, me ha sucedido en ocasiones anteriores y quiero protegerme para el futuro. Comencemos. Lo primero es prevenir. Como dice el dicho, es mejor prevenir que lamentar. Así que evitemos siempre llegar a ese extremo de que el cliente no quiera pagar, previniéndonos antes de comenzar el proyecto. Lo primero que yo te recomendaría y que cualquier persona sensata te debe recomendar es tener un contrato de servicios firmado. En ese contrato deben indicarse las formas y modalidades de pago. Incluso pues puede ir junto con un cronograma tal vez del proyecto, es decir, el proyecto va a durar un mes, entonces 50% adelantado y 50% al final, o podría ser pues 3 pagos, 30%, luego otro 30% a la mitad del proyecto, un 40% al final, etc. Eso ya depende de tu negociación con el cliente. Personalmente, yo lo que hacía es que para proyectos largos que fueran a durar más de un mes, sí, pues lo ponía en 3 pagos por lo menos. Pero si eran proyectos de menos de un mes, 2 pagos, 50% al inicio, 50% al final. Ahora, hay clientes que podrían pedirte que el pago final sea mayor, es decir, cobra 40% al inicio, 60% al final, que podría hacerse. Pero sí te diría que evites tratos un poco más extremos, como 20% de adelanto y 80% al final. Te estás jugando mucho riesgo ahí. Claro, depende también del prestigio de la empresa. Y ahí vamos con el punto 2. Las empresas prestigiosas, que ya tienen un nombre en el mercado, tienen una planilla de empleados, es más seguro que te paguen. Es difícil que no te paguen. El problema con estas empresas es que podría pasar que aún así te paguen, pero demoren, te den largas. Así que un consejo mío es siempre averigua, conversa con el cliente sobre sus modos de pago. Hay empresas, por ejemplo, que pagan, por ejemplo, a proveedores cada viernes. Hay otras empresas que incluso trabajan a plazos más largos, pagan a un mes después o a 2 meses después. Yo sé que para ti que eres freelance te puede sonar muy raro, pero hay empresas cuya política es así y ya es normal y sus proveedores saben. Para explicarte el por qué tendríamos que entrar a temas contables un poco complejo. Ya me tocará en algún momento invitar a Harold, que es el hombre de finanzas en EDteam, para que nos explique un poco, pero hay empresas que trabajan así a crédito. Entonces te toca averiguar, porque tú podrías decir, sí, 50% al inicio y total que te dicen, no, nosotros pagamos al final, o pagamos en un mes, o pagamos solamente los viernes, o solamente las quincenas, o solamente pagamos a fin de mes a todo el mundo. Así que si tú empiezas a hacer el proyecto el día 5 del mes, te va a tocar cobrar recién tu primer adelanto el 30 de ese mes. Entonces, segundo consejo, averigua las modalidades de pago de cada empresa. Siempre. Tercer consejo, no comiences a trabajar si no has recibido el primer pago aún. No comiences, en serio, no muevas un dedo. Hay mucha gente, y también me ha pasado, que a veces uno se emociona y dice, ya tengo el cliente, y empiezas a trabajar. No te han dado el adelanto, pero tú, porque te sientes muy responsable, porque estás lleno de energía, porque has conseguido un cliente, tú dices, ya firmó el contrato, así que igual me va a pagar. Hay muchas razones por las que a veces uno comete el error de empezar a trabajar sin haber recibido el adelanto, salvo que sea alguien de tu entera confianza, porque luego sucede que tú trabajaste muy chévere y luego el adelanto no llega, te dicen la otra semana, que no sé qué, al final te aburres, tiempo perdido y para nada. Nunca trabajes para cobrar al final. Yo hice eso y conozco muchas personas que hicieron eso en su momento y es el peor error. Te cobra al final. Cuando el proyecto se ha terminado, me pagas. O sea, por ahora no me pagues nada.
Es demasiado riesgo, demasiado riesgo. Uno, porque eso de que cuando esté terminado es muy subjetivo, el cliente te puede decir falta esto, falta aquello, cámbiale esto, cámbiale el otro y al final nunca termina el proyecto. Y segundo, porque de verdad te estás arriesgando demasiado. Seguramente tú me dirás, yo estoy comenzando, ¿cómo voy a hacer que un cliente confíe en mí si no me conoce? Y esa fue la misma duda que yo tuve al inicio y por eso es que a muchos clientes les dije me pagas al final. Para que no desconfíes de mí, págame al final. Pero la experiencia me enseñó que es la peor decisión que puedes tomar en tu vida. Una de las experiencias más feas que yo tuve fue estar en un restaurante esperando que llegue el dueño para pagarme. Yo ya había terminado el proyecto. Todo el mundo almorzaba porque era un restaurante y yo no tenía ni para el almuerzo. Sentado en un restaurante viendo que todos comen muriéndote de hambre, solamente con el dinero para el autobús para regresar a tu casa, es muy duro y yo no quiero que tú pases por eso. Si tú no vas a hacer dos cobros, inicio y final, sino que vas a hacer cobros intermedios, ¿no? Define etapas. Por ejemplo, si vas a hacer 3 cobros, un cobro a la mitad del proyecto, ese cobro debería estar definido con una etapa. Por ejemplo, cuando se entregue el prototipo, ya pues se hace el segundo pago, el pago intermedio, ¿no? Entonces, cuando llegues a esa etapa, espera ese segundo pago para continuar el proyecto. No lo continúes, porque esos son los acuerdos del contrato. Terminas esa etapa, te pagan. Una vez que te pagan, continúas con el proyecto. Si no, ahí se detuvo. Y no pierdes nada de dinero. ¿Por qué? Porque hiciste el trabajo que correspondía hasta esa etapa. Ahora, tú podrías mandarles correos muy educados y muy formales diciéndoles que ya se terminó esta etapa y que estás a la espera del segundo pago para continuar con el desarrollo del proyecto. Es normal. Entonces ya el cliente va a entender que si se demora en pagarte, el proyecto se va a demorar en salir. Y lo último que te recomendaría, y esto me pasó de una manera muy fea en una empresa que me da muchas ganas de decir su nombre para que la gente conozca, pero luego me mandan abogados y ya saben, estos muertos de hambre se ponen a inventar mentiras solamente para ganar el caso. Así que me voy a reservar el nombre. Pero me pasó una vez que una empresa me pagó menos con excusas de descuentos tributarios. Es muy feo eso. Yo no sabía. Me pagaron un monto un poco más alto de lo que yo acostumbraba a cobrar porque era un proyecto grande, entonces el adelanto fue un poco más. Ni siquiera mucho, pero imagínense con la situación en que yo estaba. Y el detalle es que ellos decían que había un descuento del 10% porque SUNAT, que es quien recauda los impuestos en Perú, pues era la ley que se haga un descuento, no me acuerdo el término tributario, pero luego yo averigüé y sí se hacía ese descuento, pero si el monto pagado era mayor a cierta cifra y mi pago no llegaba a esa cifra. Entonces me robaron descaradamente. Yo fui luego donde el gerente, el dueño de la empresa, a explicarle el caso y él muy amablemente, no sé si si de verdad fue amable o de verdad ya tenía ensayada esa escena del jefe amable, muy amablemente me dijo, ya anda, habla con el contador para que lo solucione. Entonces yo contento dije, bueno, ahora sí hubo un error. Fui con el contador y el contador se puso como una bestia, como un tipo poseído y energúmeno, empezó a gritar como enfermo mental, que yo no le voy a decir cómo se manejan los impuestos, que yo no le voy a decir cómo se manejan los pagos, que él tiene tantos años ahí y él sabe. Yo llevé incluso un folleto de SUNAT porque yo fui a SUNAT a averiguar los descuentos y me dijeron en SUNAT efectivamente que no aplicaba el descuento en mi caso y me dieron un folleto. Yo llevé ese folleto al contador y el contador prácticamente me lo tiró por la cara muy molesto diciendo que yo no le voy a decir a él qué hacer, que él sabe que él tiene, en esa empresa trabajan cientos de empleados y él como que es que no va a saber qué hacer y que no sé qué. Yo me puse terco porque incluso cogí el teléfono y le dije, llamemos a SUNAT, pon el altavoz y llama a SUNAT para que ellos te digan. No se atrevió a llamar a SUNAT, no me acuerdo qué pasó, creo que llegó otra persona a hablar con el contador y utilizó esa excusa para ya no hacerme caso y al final me robó. No me robó mucho dinero, fue un 10% del pago, pero el detalle es que no me sorprendería que le estén haciendo esto a casi todos los empleados y robándoles mucho dinero. Entonces mi otro consejo, de verdad,
tienes que saber, aunque sea lo básico, de cuestiones tributarias. Cuántos descuentos hay por pagos, impuestos. Vaya a ser que una empresa te diga, ok, te pago $1,000, pero son $200 de impuestos porque la ley me lo exige, y te saca $200 del pago, y luego tú te enteras que la ley no te lo exigía, que luego el impuesto tienes que pagarlo tú, no el cliente, porque en tu declaración de renta tienes que pagarlo, o no sé. Averigua cómo es en tu país y que no te vayan a hacer lo que me hicieron a mí. La experiencia es la mejor maestra, en serio. Bueno, esos son los consejos para iniciar. Ahora, ¿qué pasa si ya estás en el problema, ya estás metido en el lío, ya terminaste el proyecto y el cliente no te paga? Le llamas. Esta etapa es muy difícil. Yo diría que si has seguido los pasos anteriores bien, es casi imposible que llegues a esta etapa. Pero vamos a suponer que llegas a esta etapa. Tienes que considerar dos cosas. O te termina pagando o no. Seguramente te reirás y dirás, pues es muy obvio, ¿te paga o no te paga? Sí, pero es que cuando tú estás en el momento, cuando tú necesitas ese dinero para pagar tus cuentas, para pagar la comida de tu familia, que me ha pasado, no es tan sencillo. Es decir, tú tienes que mentalizarte que hay la probabilidad de que no te paguen. En serio. Me ha pasado. Pocas veces, porque yo he sido, la gente que me conoce sabe, yo tengo un carácter muy especial, soy demasiado confrontacional. Entonces yo era de los que llamaba al cliente y nos poníamos a pelear por teléfono, muy hostil. No hagas eso, no es lo recomendable. Yo soy una persona fuera de lo común en ese sentido, peleo mucho. Pero debes considerar que probablemente no te paguen. Es feo, pero mentalízate. Si ya has hecho lo que yo te he recomendado al inicio, probablemente no te paguen el 50% final o el 30% final, con lo cual no pierdes del todo. No pierdes del todo. Y el cliente también sabe que si no te paga, no le entregas el proyecto. Por lo tanto, el cliente también perdería. Si decidiste cobrar al final, estás frito pescadito. Ahora, lo primero sería mostrarle un demo funcional al cliente. Muéstrale un demo funcional. Puede ser, si es una web, puede ser en un dominio que no sea el suyo, un dominio temporal, o por ejemplo configurar un puerto, ¿no? Tipo 2.3000. Entonces cuando alguien entra al dominio, pues no carga hasta que configures bien el puerto 80, por poner un ejemplo X, ¿no? Entonces, cositas chiquitas que indiquen que cuando tú, ya terminé, mira, aquí está, ya te lo demostré, hice el demo, entonces cuando tú pagues el final, ya se levanta el proyecto. Esa es una de las cosas que me ha funcionado y te evita completamente esos líos. Repito, si tú decidiste cobrar al final, tus posibilidades de que te paguen son muy reducidas. Tendrías que hacer una ladilla, llamarlo a medianoche, mandarle 20 correos por día, estarle escribiendo en redes sociales, decirle a tus amigos, compartan este caso, la empresa tal no me quiso pagar, y que se haga viral y que ya pues por presión te pague. Pero son casos muy extremos y muy feos. Me ha tocado estar así llamando, viralizando por redes sociales, mandando correos, poniendo mensajes de bloqueos en la página web del cliente. Es muy feo. Ya en algún EDblog les contaré mi etapa oscura en la que apenas me alcanzaba para vivir y tenía que recurrir a cosas muy feas por el estrés de que si no me pagan no puedo pagar ni el alquiler de mi casa, ni la luz, ni el teléfono, ni el colegio de mis hijos. Es muy feo. Por eso mejor prevenir antes que lamentar. Pero ahí tienes las opciones. Y por último, si ya te pasó, pues seguramente tienes algunos tips que te van a servir para que en el futuro no te vuelva a ocurrir. Uno que yo te doy: sube tus precios. Este es un tema que escandaliza casi a todo el mundo. Pero ¿por qué voy a subir los precios? Que los que yo conozco cobran $10 por página web, $30, y yo subo mi precio, nadie me va a contratar. Deja de lloriquear, de verdad. A esa gente da ganas de darle 2 cachetadas y de verdad hay que maduren, que se vuelvan hombres de una vez porque parecen niños. Así no funciona el mundo. Sube tus precios. ¿Sabes por qué? Porque al subir tus precios estás haciendo un filtro para el clásico cliente regatero, el cliente que te dice, pero ¿por qué así? Cóbrame más baratito, que no sé qué. Es estresante.
Una cosa es negociar y otra cosa es regatear. El regateo lo detesto. La negociación me encanta. Negociación es poner tus cartas sobre la mesa como en un juego de póker y llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes. Eso es una negociación. Un regateo simplemente es rogar o presionar para que cobres menos y donde solamente el cliente gana. Tú no ganas nada porque simplemente te bajaron el precio. Entonces, eso es horrible. Regatear es horrible. Negociar es chévere, ¿no? A lo que iba, sube los precios, porque al subir los precios vas a filtrar a toda esa gente. Entonces te vas a evitar grandes problemas y como que vas a apuntar a clientes mejores. ¿Ok? Si estás a punto de comentar diciendo pero que yo no puedo subir porque es injusta la competencia que cobra barato, ahórrate el comentario, ahórratelo, porque te falta crecer profesionalmente y va a llegar el día en que te des cuenta que estás equivocado, que hay muchísimo mercado cobrando más. Es más, si no me crees, yo no seré la gran cosa, pero soy la prueba de que esa estrategia funciona. El día que empecé a subir los precios, empecé poquito a poquito a dejar atrás a todos esos clientes que demoran en pagar, que no tienen el presupuesto, lo cual no es malo no tener el presupuesto, pero también en tanto tú crezcas profesionalmente es normal dejar esos clientes y que esos clientes se queden obviamente con gente que está comenzando, porque es un ciclo, ¿no? Es un ciclo y es normal. Entonces, y al subir los precios vas a clientes mucho mejores. Me tocó una vez, como anécdota les cuento, que me escribió la amiga de una clienta mía pidiéndome una cotización para una web. Yo andaba muy ocupado, ya estaba con Edeteam encima, entonces dije, no, ya no puedo hacer proyectos, pero me insistió y que mi amiga tal me ha recomendado. Dije, bueno, está bien, porque es una clienta mía que yo tengo en aprecio, en mucho aprecio. Entonces dije, bueno, vamos a hacer una excepción por ella. Entonces le hice algún cuestionario para hacer un briefing de su proyecto, tanto que insistía, ¿no? Hasta que al final le di la cotización. No me contestó más. De todo se aprende, hasta cuando tú dices, uy, ya tengo más de 10 años de experiencia, no lo sabes todo igual siempre se aprenden nuevas cosas. No me contestó. O sea, hubiera sido chévere que aunque sea me diga, oye, gracias, pero está fuera de mi presupuesto. Normal, yo lo entiendo, porque tampoco yo estaba buscando el empleo. Fue ella que me insistió. O sea, para mí no es una tragedia que no me dé el trabajo. Pero sí me pareció una descortesía total que después de insistir tanto, no me conteste, me deje en visto después de mandarle la cotización. Yo al menos sí tengo la decencia de que si me mandan una cotización decirles, ¿sabes qué? Está fuera de mi presupuesto, muchas gracias. Y te llamo pues cuando pueda costear tu proyecto. Entonces, hay de todo, pero me evité el lío. Me evité el lío de que me regateé, de que me suplique, de que no sé qué, porque ya vas construyendo un nombre. Para cerrar, construye una marca. Tenemos en Edeteam un curso completo de gestión y desarrollo de proyectos web que te explica todo el proceso. Esto que te he explicado de cómo cobrar y cómo evitar que el cliente no te pague es solamente una partecita de toda la parte, no solo comercial, sino también del código, del diseño, de la base de datos. En Edeteam entra a ed.team/desarrollo-web si quieres saber mucho más y también compárteme aquí tus comentarios y cuéntanos de qué otro tema quisieras que hagamos un Edeblog. No te olvides de suscribirte si te gustó este video y nos vemos en la próxima oportunidad.